Hola, un saludo muy especial a todos. Mi nombre es Andrés García. Yo soy coach, conferencista internacional, certificado en los Estados Unidos en la primera organización mundial de liderazgo John Maxwell. Soy además comunicador social. Me he desempeñado en el sector público y privado. Tengo una empresa de comunicaciones. Soy de acá del Eje Cafetero, aunque me considero un ciudadano del mundo. En primer lugar, pues quiero darle las gracias a la Crónica por la organización de este espacio, muy especialmente a la Gobernación del Quindío, al doctor Roberto Jairo Jaramillo por liderar esta iniciativa, a la doctora Eliana Sánchez, la secretaria de Educación Departamental, y bueno, aprovechar estos minutos para efectos de compartirles algunas de las experiencias que como ser humano, como persona, pues he tenido la oportunidad de vivir a lo largo de mi vida. Voy a empezar aquí a contabilizar el tiempo para ser muy respetuoso del tiempo de todos ustedes. ExpoU. Tuve la oportunidad de estar el año pasado en ExpoU, en Risaralda. Me invitaron en Expo Futuro. Y wow, si tuve ocasión de recordar la manera en cuando yo era estudiante de secundaria, como lo son ustedes, todo lo que pasaba por mi mente para efectos de poder identificar cuál sería mi futuro profesional. No es fácil, muchachos y muchachas, no es fácil. No es fácil porque nosotros estamos inmersos en un sistema educativo 1.0 que estamos buscando ir mejorando. Y casi que la educación se ha concentrado en la acumulación de conocimiento, en seguimiento de normas, de reglas, muy cuadriculado. Si tú no eres bueno en una materia, entonces casi que tú no eres bueno para nada, y eso no es así. Yo creo que a uno, desde que ingresa a estudiar y comienzan esos procesos tan importantes de socialización, deberían enrutarlo mejor en comenzar a identificar sus talentos. Es decir, en qué soy bueno, en qué soy buena, cómo puedo aportar un valor a esta sociedad. Y ese es el primer mensaje que les quiero compartir en este espacio. Yo creo que hoy día, en pleno siglo XXI, la primera pregunta que tú te debes de formular a ti mismo, a ti misma es, ¿cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que a mí me hace único, única e irrepetible? ¿Y de qué forma yo puedo agregarle valor al otro, a la sociedad? Yo les voy a confesar algo. Cuando yo estaba de la edad de ustedes, si yo no era o médico o abogado o arquitecto, probablemente no iba a ser nadie en la vida. Y ojo, no tengo nada en contra de estas carreras. De hecho, las tres en algún momento me llamaron la atención. Pero el espectro de posibilidades era muy limitado y muy reducido, sobre todo socialmente. Y yo en este mare magnum hormonal que tiene uno en la edad en la que ustedes se encuentran, y probablemente inconforme, y eso para cuándo, y pensemos más adelante, pues no era muy consciente de la inmensa oportunidad que se me estaba presentando. Y ojo, ese es un momento clave, decisivo en tu vida. Yo no estoy hablando de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu tío, de tu tutor, de tu hermano mayor, de tu prima. Yo estoy hablando de ti. Lo que tú decidas hoy estudiar va a marcar un diferencial en el proyecto de vida de lo que tú vas a hacer en 10, 20, 30, 40, 50 años. Yo sé que en este momento la gran relación para muchos y para muchas es otra cosa. Es compartir, es salir, es divertirse, cuando este tema de la pandemia pues no lo permite. Pero créanme que hay que aprender a tomar decisiones y hay que saberlas tomar. Y este es el momento de tomar la mejor decisión para ti. Así que la primera herramienta que hoy te entrego es en qué eres bueno, en qué eres buena, y colócalo al servicio de los demás, independientemente de lo que el mundo opine. Porque si tú eres bueno, tú eres buena,
en lo que a ti te gusta, seguramente te van a abrir oportunidades, se te van a abrir compuertas. Me voy a permitir compartir la presentación que les he preparado para el día de hoy. Tu vida ahora, como pues todos tienen conocimiento y si no pues se están enterando, se denomina este espacio, tu vida ahora. Tu vida ahora no fue difícil, ¿saben? Identificar el nombre cuando la secretaria de Educación del Quindío, la doctora Liliana Sánchez, una gran amiga, me dijo, Andrés, yo quiero que tú estés acompañando a nuestros jóvenes de los 54 instituciones educativas de los municipios no certificados del Quindío y algunas instituciones privadas, algunos colegios. No fue difícil encontrar el título porque es que la vida es hoy. A nosotros nos han vendido la idea de que prepárate para el mañana únicamente, pero yo me tengo que preparar desde hoy para el hoy, porque cuando yo llegue a mañana ya es hoy y el ayer se fue. O sea que nosotros vivimos en un tiempo presente que nos lleva a tomar decisiones conscientes aquí y ahora. Voy a ampliar aquí un poquitico y permítanme contarles una historia. No sé si alguno de ustedes ha leído a Platón. Recordemos la tríada Sócrates, Platón, Aristóteles. Sócrates fue el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles. Sócrates fue un orador griego en la época antes de Jesucristo y Platón fue su discípulo. Pero Sócrates no se caracterizó por escribir. Quien escribía era Platón. Y entre los tantos textos que dejó Platón, escribió el banquete. Y en el banquete de Platón hay una historia sobre Aristodemo de Cidateneo. Resulta que en el ágora, en el recinto sagrado del pensamiento de la antigua Grecia, ubiquémonos en aquel entonces, se reunían los sabios, los filósofos, filo, de filio, de cercano, hermano, filial, y Sofi, de Sofía, de sabiduría. Los amigos, los amantes de la sabiduría se reunían en el ágora para efectos de filosofar, de hablar de diferentes temas de la polis, de la ciudadanía. Entre todos esos sabios, que entre ellos se encontraba, por supuesto, el maestro Sócrates, asistían muchos otros eruditos, filántropos, hombres al servicio de la sociedad y de cultivar su pensamiento. Allí fue invitado nuestro amigo Aristodemo, así se llamaba. Y Aristodemo se sentía bastante incómodo en aquella reunión donde la gente era sapientísima, es decir, supremamente preparada. Entre los temas que empezaron digamos que a dilucidar, a compartir con grandes pronunciamientos, llegó el tema del amor. Y alguno que otro miraba a nuestro amigo Aristodemo como de reojo, como que a este quién lo invitó, como cuando uno se siente decolado en alguna fiesta. Pues empezó el diálogo, empezó la conversación de estos sabios y Aristodemo se preguntó como probablemente nos preguntamos nosotros, ¿y yo aquí qué hago? Esto ahora sí ir a acabar. Mientras ellos hablaban y Aristodemo se encerraba más en sí mismo, observó que la persona que tenía al lado le resultaba muy familiar su rostro, bastante familiar. Y dijo, quién sabe dónde lo habré visto, pero pues se sintió que no estaba como tan solo, que no estaba como tan distante de aquel grupo, que había de pronto alguna cara conocida, como cuando uno llega a un centro comercial, a una reunión y uno ve quién hay por ahí y ahí se hace uno, eso genera confianza. La reunión fue avanzando y a medida en que Aristodemo fue sintiendo confianza en sí mismo, producto de la tranquilidad que le reflejaba esa cara conocida que tenía al lado, pues comenzó a participar. Al comienzo algunos no estaban como muy dispuestos a escuchar a nuestro amigo,
Pero fue tal la confianza que él sintió en sí mismo que comenzó a ganar terreno. Pero en sí, comenzó a decir, hombre, yo en verdad me siento a gusto con lo que estoy diciendo, lo pensaba, y sus palabras cada vez eran más elocuentes, tenían más impacto entre aquel grupo de sabios. Claro, como tenía al lado esta cara conocida, se sintió más en confianza y siguió hablando. Y sus elucubraciones, su manera de hablar, sus pensamientos, cada vez estaban mucho más enrotados, cada vez aportaban más elementos a aquel diálogo interesante que acontecía en el Ágora en Atenas. Pues fue pasando el tiempo y este rostro que tenía al lado le ayudaba a sentirse mucho más convalidado en su discurso, mucho más seguro, al punto en que, como decimos acá coloquialmente, se robó el show y terminó siendo el gran aportante de aquel banquete, donde ni siquiera había sido considerado inicialmente por los sabios. Pero la sorpresa, mis amigos y mis amigas, no fue esa. La sorpresa fue que cuando Aristodemo quiso reconocer el rostro de la persona que tenía al lado, de quién se trataba, se dio cuenta que tenía su misma cara. Era el mismo Aristodemo, quien se había estado hablando todo el tiempo durante la conversación y se estaba diciendo a sí mismo que podía hacerlo, que tenía que hacerlo. Y esa es la confianza a la cual nosotros tenemos que llegar. Nosotros tenemos que comenzar un diálogo interno antes de tomar cualquier decisión frente a una opción vocacional, de qué es lo que a mí me hace sentir cómodo y si eso realmente me hace sentir cómodo, cuáles son mis talentos, cuáles son mis capacidades y apostarle a eso. Que yo quiero ser un gran chef, que yo quiero dedicarme al café, que yo quiero dedicarme a la medicina, al servicio social, a la docencia, que yo quiero ser ingeniero, arquitecto, enfermera, pero que en mi casa no les gusta. Allí es donde hay que apuntarle. Y ojalá esta charla la estuvieran viendo también nuestros padres, madres, tutores de familia, porque esto es un cambio que tenemos que comenzar a dar y es un paso que tenemos que dar en nuestro sistema educativo. ¿Qué es lo que le aporta realmente valor a la sociedad? Y eso, en lo que yo me siento cómodo, comenzar a vender en nosotros mismos y a copiarnos y a comprarnos el discurso, como lo hacía Aristodemo. El verdadero acto del descubrimiento no consiste en salir a descubrir nuevas cosas, como mucha gente piensa, sino en aprender a ver la vieja tierra con nuevos ojos. Es decir, comenzar a tener una nueva mirada frente a nosotros mismos, frente a nuestras posibilidades de construir, de marcar diferencia, de ser disruptivos, de romper patrones, esquemas de pensamiento y salir a ofrecer eso al servicio de la sociedad. Qué sabiduría la que nos compartía Proust, que además es un autor que le recomiendo mucho. Miren, este mundo, yo lo digo en mis conferencias, quienes han estado antes en mis conferencias lo recordarán, este mundo no lo vemos como es, este mundo lo vemos como somos nosotros. Estas dos imágenes me parecen absolutamente espectaculares, no están retocadas, no están pintadas, esta es nuestra naturaleza. La pregunta es si tú estás dispuesto o dispuesta a verlo así. Si tú tienes la posibilidad de detenerte en el día y ver un atardecer en el Quindío, de asombrarte frente a la maravilla de un árbol o de un pájaro. Si tú tienes la sensibilidad y comienzas a dejar cosas atrás que te frenan, como hago el ridículo, ¿qué van a pensar de mí? Y comienzas a creer en esa verdad, en esa divinidad, en esa esencia que hay en ti, uno comienza a ser consciente y no hay que esperar a cumplir 40, 50, 60 o más años para lograrlo. Tú lo puedes comenzar a hacer ahora. Comienza a ver qué es lo que a ti te gusta, en qué eres bueno y comienza a descubrir una paleta infinita de colores a tu alrededor, como
programas de capacitación técnicos, tecnológicos, universitarios. Allá afuera, en este mundo que les estoy mostrando, existe una corriente ilimitada, es ilimitada de bienestar y abundancia. Miren, en alguna oportunidad le preguntaron a una de las mentes más brillantes que ha existido en la faz de la Tierra, Albert Einstein, premio Nobel de Física a comienzos del siglo pasado. ¿Cuál consideras tú? Le preguntaron a él. Es la pregunta más importante que se puede formular el ser humano. Hágame el favor, el calibre de la pregunta. Y Einstein no vaciló en contestar que la pregunta más importante que debía responder el ser humano es: ¿vivo en un universo de abundancia o vivo en un universo de escasez? Y dependiendo de tu respuesta, contéstate a ti mismo en este momento. ¿Vives en un universo de abundancia o vives en un universo de escasez? Depende de lo que obtienes alrededor. No depende tanto del factor externo. Ok, sí, que en casa no hay plata, que hay dificultades. Esas son situaciones que no estoy desconociendo, pero que son circunstanciales. Pero mientras tú en tu mente, en tu interior, en ese fuego interior que tú tienes, estés consciente de que en este mundo sucede lo que uno decide que pase, de que somos nosotros coautores, co-creadores de nuestra realidad, y que esta es una realidad de abundancia, créanme que los caminos se van abriendo de manera extraordinaria. Yo le he preguntado a muchas de las personas que van a mis conferencias presenciales, ¿ustedes viven en un universo de abundancia o de escasez? Y me sorprendo al escuchar, con todo respeto, que la mayoría dicen que es escasez. Piensan inmediatamente es que no hay plata, es que a veces no hay comida. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es el elemento más valioso que existe hoy en el planeta Tierra? Alguien dirá, el sexo. No, el sexo es importante, pero no es el más importante. Alguien dirá, el petróleo. ¿Cómo les parece que la noticia es que hoy ya no es el petróleo el elemento más importante? El agua es fundamental, pero tampoco es el agua el elemento más importante. El elemento más importante que existe hoy en el planeta es el aire. Y lo tenemos por cantidades. Tú no le estás diciendo a alguien, córrete para que me está robando el aire. No, tú no estás haciendo eso. Y es gratuito. Y mientras uno respira, se oxigena el cerebro, se renuevan las células, la sangre circula mejor. Nosotros tenemos un promedio de 25.000 a 26.000 respiraciones por día. Tenemos más de 60.000 pensamientos diarios. 60.000. Está científicamente comprobado. La pregunta es, ¿cómo es la calidad de los pensamientos que tenemos? ¿Pienso más en lo que me falta o pienso más en lo que tengo? Cuando me levanto por la mañana, tú de 16, 15, 18, 19, 21 años, ¿qué dices? Otro día, lunes, no hay puente festivo este mes. O te levantas y dices, gracias, en quien creas, gracias. Gracias por esta oportunidad, gracias por este día. Yo conozco gente que muere a los 18 años de un infarto. Vean los partidos de fútbol, caen como unos pollos a los 24, 25 años. Ser joven, cronológicamente, no es sinónimo de una vida prolongada. Y conozco gente de 60, 70, 80 años comenzando a vivir con toda la fortaleza física, mental, espiritual. Así que mis amigos y mis amigas, yo les auguro y les deseo todo el éxito y toda la calidad de vida y años de vida, años llenos de vida. Pero no pensemos que vamos a tener toda la vida necesariamente. Tu vida es ahora, de ahí el título de esta conferencia. Así que si tú quieres abundancia en una profesión que escojas, comienza tú por ser abundante hoy, contigo mismo, contigo misma. ¿Y cómo es abundante? ¿Cómo es ser abundante? Comenzando a ver con generosidad el entorno, comenzando aprendiendo a decir no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, no estoy de acuerdo con lo que está sucediendo allí. A veces acudimos a un proceso de desindividualización
tenemos una vocecita interior que nos dice esto no está bien, pero por miedo a hacer el ridículo, pues terminamos haciéndolo, así por dentro sepamos que no es lo correcto. O terminamos escogiendo una carrera, un oficio que no nos llena, que no nos satisface, porque ¿qué van a pensar los demás de mí? Este es un universo de abundancia. Este es un universo donde el aire sobra. Y tú eres abundante, y yo soy abundante, soy consciente. Miren, esa es la fórmula del éxito. Las mismas oportunidades que se le presentaron a Bill Gates son las mismas oportunidades que tú tienes hoy. Independientemente de que estés en el Quindío, en el Eje Cafetero, en Colombia, en los Estados Unidos, en México, en España, en Rusia, en donde te encuentres. Tenemos las mismas posibilidades porque tenemos el mismo tiempo. Hay que saberlo aprovechar y hay que comenzar a desmitificar viejos pensamientos que son básicamente los que nos coartan. Los límites están en la mente. Esta acuarela que les comparto es una acuarela que me gusta porque pareciera que el dibujo se estuviera haciendo a sí mismo. Y ese es el mensaje de Ortega y Gasset, ese gran filósofo español. El ser humano no es un participio, no está hecho del todo. Es un gerundio, es decir, nos estamos haciendo constantemente. La decisión que tú tomes hoy de lo que quieres estudiar, o por lo menos comiences a sentir un llamado hacia lo que quieres estudiar, confirma de que nosotros somos un gerundio y nos estamos haciendo. El problema es que muchas veces intentamos resolver los problemas en la vida con el mismo estado mental que los creamos. Brevemente en este cuadro. Tenemos los mismos pensamientos que nos conducen a las mismas decisiones nos llevan a tener una misma conducta, y cuando yo me comporto igual, vivo la misma experiencia, y por consiguiente termino sintiéndome igual. Ese es el antiguo estado del ser. Nosotros estamos llamados a desmemorizar, es decir, a resetear el cerebro, y eso se puede hacer, dejando atrás las emociones que nos limitan, el miedo, el temor, el pánico al qué dirán, qué pensarán de mí si yo me quiero dedicar a esto o a lo otro. Cuando nosotros dejamos esos recuerdos que no nos construyen, que no nos dignifican, que no nos edifican como ser humano, como persona, y le quitamos esa carga emocional, comenzamos a vivir un camino que se llama sabiduría. Este gráfico que están observando en pantalla me gusta mucho porque ahí vemos un iceberg y es más o menos la dicotomía o el complemento que tenemos los seres humanos. La parte superior es lo que vemos, como lo que se ve del iceberg con el cual chocó el Titanic a comienzos del siglo pasado, en 1914. ¿Recuerdan la historia o la película? Vemos solamente la superficie de las personas, pero el contenido emocional es mucho más grande y mucho más profundo. Allí está el terreno de las emociones. De la superficie hacia arriba es el terreno de lo consciente. Hoy es el día tal, tengo tal edad, me llamo Andrés. Y hacia abajo son todos los temores o las fortalezas que podemos tener y son finalmente ellas las que nos llevan y nos impulsan a alcanzar o no nuestras metas. La relación que tú tienes contigo mismo establece el tono de la relación que llevas con los demás. Hay gente, dice mi mentor John Maxwell en Estados Unidos, que se levanta a toda hora como con un martillo en la mano. Y quien tiene un martillo en la mano, todo le parece un clavo. Hay gente que se levanta como enfadada con la vida, nada les gusta, nada les sirve, o creen que todo el mundo está en contra de ellos o de ellas. Antes de mirar al otro, mírate a ti mismo, para que puedas realmente cambiar ese tono de la relación. Miren, no es que uno haga mutis por el foro, es decir, que no le ponga cuidado a las situaciones que acontecen alrededor. Yo sé que hay situaciones complejas y yo sé que hay retos, yo los tengo, como los tienen ustedes, como los tienen nuestros padres, como los tiene la familia, como lo viven las sociedades. Hoy el reto de la COVID-19 es un reto mundial, pero hay gente que decide atemorizarse y frenarse, y en el pánico se inhiben completamente porque el cerebro comienza a llenarse de glutamato, el glutamato mata las neuronas y la gente no piensa bien y está muerta del susto
se inmunodeprime, es decir, se le bajan las defensas y esa persona está susceptible probablemente a contraer COVID. Y hay personas que no andan de irresponsables por la vida, pero tampoco andan paniqueadas. Ese tono de esa relación que tienes contigo mismo es el tono de la relación que tienes con los demás y es el tono de la relación que tú debes de tener con tu próxima carrera, con la manera en cómo vas a marcar una diferencia en este mundo. Jóvenes, vinimos a marcar la diferencia y estamos llamados a hacerlo porque la grandeza está en tu interior. Ustedes son personas con un potencial gigante, enorme. Jamás permitan que alguien les haga sentir o pensar lo contrario. Y si alguien muy cercano a ti te lo hace sentir o te lo dice, dile, lo siento, pero no compro tu diagnóstico, no estoy de acuerdo con lo que dices, porque yo me precio, me valoro. Y cuando yo me valoro, yo me cotizo como ser humano. ¿Cuál es esa carrera que a mí me va a hacer potenciar mis valores? O aquel estudio tecnológico en una institución de educación superior, o aquel trabajo al que yo me voy a dedicar, dependiendo de mis fortalezas y de mis bondades. Este es el cerebro, y el cerebro tiene a nivel neuroanatómico un sistema que se llama el sistema reticular activo. Ese es como un Wi-Fi, como un radar que uno tiene activo y aquello en donde pones el foco, pones tu atención. Las personas que se quieren comprar una moto, oiga, yo estoy ahorrando, mi papá me va a colaborar de pronto, una tía, o con mi dinero voy a tener la posibilidad de adquirir esa moto más adelante. Y van por la calle y en el semáforo ven la moto. Entonces le dice al compañero, a la novia, mira, la moto se puso de moda. No, no es que la moto se haya puesto de moda, es que tu sistema reticular activo está eso, activo, como un radar buscando lo que tú piensas, lo que tú llevas por dentro, lo que tienes aquí y lo que tienes acá. ¿Qué estás buscando tú afuera? ¿Estás complaciendo el deseo de tu papá? ¿De alguien? ¿Estás totalmente perdido? ¿Estás totalmente perdida? Tómate el tiempo. ¿Quién dijo que uno termina de estudiar y tiene que inmediatamente tomar una decisión? La vida es muy bella y vale la pena vivirla y vivirla ahora, con responsabilidad, pero sin miedo. Activemos ese sistema reticular activo para enfocarnos en lo que queremos y en lo que somos buenos. Activemos nuevos genes, de eso se trata el concepto de epigenética. Nosotros venimos con unos genes, pero algunos están dormidos, quietecitos. Tú puedes activar esos genes. ¿Cómo? Cambiando la manera en cómo hablas, cambiando la manera en cómo te diriges a ti mismo, a ti misma, cambiando la forma en cómo ves el mundo. Este mundo es una mierda. Pues claro, la persona que piensa que este mundo es una mierda va a ver mierda todo el tiempo. Pero las personas que dicen, hombre, en este mundo hay retos, hay dificultades, pero yo soy muy bueno, la grandeza está en mí, soy excelente ser humano, a esa persona comienza a abrirse las oportunidades. Dejemos salir esa luz interior. Yo no estoy hablando de religión, respeto muchísimo la creencia de cada uno. Yo estoy hablando de espiritualidad, de esa energía interior que mueve el mundo, que permite que este planeta gire a 1740 kilómetros por hora. Deja que esa energía, esa inteligencia que creó el universo, que creó el planeta, que te creó a ti y que me creó a mí, fluya. No temas equivocarte, no temas dar el paso, pero sé fiel a tu instinto. Si ese estado actual que hoy tienes le sumas estos recursos, tú vas a llegar al estado deseado. ¿Y recuerdas el mapa anterior? Vas a tener en esta ocasión una nueva realidad, porque si tienes ese nuevo pensamiento del que estamos hablando, vas a empezar a tomar nuevas decisiones. Y si tomas nuevas decisiones, vas a llegar a nuevas acciones y nuevas conductas. Y por consiguiente vas a tener nuevas experiencias. Y cuando uno tiene nuevas experiencias, uno comienza a sentirse distinto y comienza a inspirar a los demás. La altura de tus logros será equivalente a la estatura de tus convicciones. Aquello en lo que tú crees que puedes lograr, lucha por ello. Nadie ni nada se va a interponer. No importa si tienes o no tienes recursos económicos. Los límites no están acá. Los límites están en nuestra mente. ¿Saben qué es lo más bonito?
que cuando uno comienza a pensar y a ver el mundo así, uno es como esa bombilla que ven ahí encendida y que por efecto comienza a impactar a los demás. Sé tú esa luz para el mundo. Como decía Gandhi, sé tú la diferencia que quieres ver en el mundo. De alguna manera, deja de ser esa persona con miedos, con limitaciones que hasta el momento has sido. No culpes a tu papá, a tu abuela. Probablemente ellos no tuvieron la posibilidad de tener una orientación como la que hoy estás recibiendo aquí en Expo. Pero tú sí puedes dejar de ser tú, la parte que no te ha servido, y comenzar a vivir tu vida ahora, porque este es el mejor momento para lograrlo. Mis amigos, se cumplieron 30 minutos. Yo espero que se sientan todos muy a gusto y espero que en una próxima oportunidad tengamos la ocasión de reencontrarnos. Felicidades para todos y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.